Hola, buenas tardes. Invitación a Jackie, que hoy va a compartir con nosotros un tema muy especial acerca del miedo, los estragos del miedo, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos. Hola Juan Carlos, bienvenido. Espero que se conecte Jackie y ya iniciamos formalmente el tema. Vamos a hablar acerca de cómo el miedo puede desestabilizar absolutamente todas las etapas de nuestras vidas, en todas las áreas nos demerita y puede hacer que nos enfermemos o que incluso nos vaya mal económicamente. Hace estragos en todos los aspectos. Y para eso invité a mi amiga Jackie, que es psicóloga, que es como yo, como muy buscadora de respuestas, de terapias alternativas también. Ella estudió biodescodificación junto conmigo, ahí la conocí. Es una persona muy preparada, para mi punto de vista tiene una sensibilidad muy especial. Entonces, ay, no se pudo unir, le vuelvo a mandar invitación. Entonces va a estar interesante. Aquí vamos de nuevo, esperando que ahora sí le llegue la invitación, que no haya ningún problema y que podamos coincidir. Estoy esperando que Jackie se conecte para iniciar formalmente. Ya estás, ya, al fin. ¿Me escuchas bien, Jackie? ¿Todo bien? Sí, Muy hola, bien. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Aquí bueno. peleándome con el aparato, pero ya. No te pelees, reconcíliate para que el Ah, aparato te ame. Ama tu aparato para que él también sí, te ame. ¿verdad? Claro. Jackie, les estaba comentando mientras te empezabas a conectar también, cuando te envió la invitación, que hoy quise hablarles acerca del miedo. Junto contigo, bueno, pulimos el tema de cómo, ¿no? Porque el tema del miedo es muy amplio, súper amplio y abarca en todos los aspectos. Pero platicábamos tú y yo que tal vez sería importante hablarles del miedo en general en estos tiempos porque está haciendo estragos en todos los sentidos. Les decía yo que puede enfermarnos, ¿sí? Puede contagiarnos, contaminarnos en lo económico, en las relaciones. Todo se puede demeritar, incluso el miedo puede destruirte si se lo permites. Entonces, yo les Así empiezo es. a platicar un poco para enseguida darte la palabra de mi experiencia. En mi Muy experiencia, bien. creo yo que el miedo, lo he observado primero en mi persona, te limita de una manera impresionante. Si el miedo te altera y ya no ves la realidad como es, la ves como tus miedos te hacen creer que es. Entonces, a través de los miedos y de esas limitantes, puedes perderte de grandes oportunidades de trabajo, incluso. Puedes demeritar tus propias relaciones interpersonales. Puedes reducir tu vida a como no la querías. Y cuando miras para atrás dices, yo no quería esto para mi vida, yo iba para allá, pero resulta que ahora voy para acá. Y es que no pudimos controlar ese sentimiento. Esa emoción del miedo es normal, es natural. Yo he aprendido que pues está implícita, viene en mi parte de ese bagaje humano que yo soy, de mi ser emocional. Y no es pelearme con el miedo, ni es precisamente tener más miedo o más angustia porque tengo miedo. Es aceptarlo, es abrazarlo y es entonces decirme, sí, acepto, tengo miedo. Es más, tengo pánico. Hay situaciones que me generan muchísimo miedo y entonces lo acepto y empiezo, ¿no? Como con la palmadita, como ya saben los niños cuando llegan, mamá, ¿qué pasó a medianoche? Tengo miedo, tengo miedo. Y es eso, lo primero que tienes que hacer es hablarlo, expresarlo, gritarlo, ¿no? Si es necesario. Y ya enseguida darte la palmadita. Sana, sana, tranquila, todo está bien. Es normal tener miedo, está bien, es natural, pero no te dejes llevar, ¿sí? Tranquila, tranquila. Y luego, en mi experiencia como terapeuta, en la que tú también nos vas a hablar porque también tienes la experiencia, lo veo en mis pacientes, ¿sí? En los pacientes, por ejemplo, que traen alguna cuestión, depresión, por ejemplo, lo que sea, pero también tienen miedo porque no saben qué están sintiendo, no se explican cómo llegaron a ese estado emocional o ese estado mental tan desequilibrado y entonces el miedo los lleva
a angustiarse más, a enfermarse más o desequilibrarse más en todos los aspectos. Y no se diga cuando esos miedos ya hacen estragos no solo en ellos, sino hasta en la familia, porque sería como un cáncer, ¿no? Que va a quedar comiendo a todos los miembros de la familia Exacto. y si todos le entran, ni quien lo pare. Está complicado. Entonces, Ujú. hoy les vamos a tratar de explicar, Jackie, un poquito acerca de eso, cómo pueden ellos entender, cómo podemos todos entender cómo actúa el miedo y cuáles son los estragos, si le permitimos avanzar. Si es un miedo que puedas calmar y decirte, ya pasó, tranquila, tranquila, ya se me está pasando, pues qué maravilla. Pero si es un miedo que te está privando, por ejemplo, de ir a trabajar o de relacionarte, o incluso tengo pacientes que ya no salen. Sí, hay un paciente que estoy atendiendo que tiene miedo de salir. Entonces dices, no es posible. Ahorita, pues bueno, es época de pandemia y me checa. Pero también atendía a uno antes de la pandemia, como un año antes, que ya casi no salía de tanto miedo que tenía. Y te estoy hablando de un joven, realmente, era un hombre de 30 y tantos años. Digo, ¿cómo es Así posible que es. una persona de esa edad tenga ya tanto miedo que no supo cómo gestionar? Te has dado la palabra, Efectivamente. amiga. Ilústranos, ilumínanos. Ah, ay, Dios, qué fuerte, Dios mío. No, muchas gracias. Bueno, primeramente a mí me gustaría, platicarles acerca de lo que es el miedo, un poquito es una emoción básica, ¿sí? Ya viene en nuestro kit cuando nacemos, en nuestro kit de supervivencia, así le llamo yo. Sí. Esta emoción es una alerta para cuando estamos ante una amenaza. Puede ser real o imaginaria, ¿sí? Entonces, es benéfica, o sea, no es mal, ninguna emoción es ni buena ni mala, o sea, es lo que es, Ujú, pero hay que buscarles la utilidad y el miedo nos ayuda en la medida para huir ante un peligro, como te decía, si es real, pues es algo específico o imaginario, algo específico que yo ya le tengo miedo a la cucaracha, le tengo miedo a que venga mi papá y me golpee, le tengo miedo, no sé, a cualquier situación o cosa. sí. Y el organismo, nuestro cerebro emocional, que es donde está la amígdala, que es la que gestiona las emociones, nos manda una descarga de sustancias bioquímicas para poder actuar. Ujú, Si estamos ante un peligro real, por ejemplo, llega, no sé, un animal en la selva, digamos que estamos ahí, un ejemplo. Entonces, esa parte de mi cerebro le va a mandar un mensaje a mi cuerpo a que haya mayor sangre en mis extremidades para poder huir. ujú, sí. ¿Sí? Y así también en nuestro sistema, en cualquiera de nuestros sistemas, respiratorio, digestivo, o sea, si algo es peligroso, pues nuestra digestión empieza, nuestros jugos gástricos a incrementar la función, Ujú, se acelera, ¿verdad? ¿sí? Todo se Se acelera. acelera para desechar o el vómito. Digo, son esas las manifestaciones en cuanto a cómo enfrentamos ese miedo o cómo nos podemos defender también a través de la agresión, También. porque no siempre va a ser civilizadamente o Así huyendo. es. Ujú, ujú, De otra forma es paralizándonos, ujú, ¿sí? Es como con los animalitos, cuando está un ratoncito, digamos, y viene un águila, entonces el ratón, o sea, el águila se da cuenta que está el ratón, que es el depredador, sí. lo huele, pero el ratón se siente en alerta, su sistema se aletarga y todo su funcionamiento baja, sus funciones. Entonces, el águila ya no percibe a través del olfato al animal y cree que está muerto. Ujú, Y en ocasiones eso pasa con nosotros. Nos ujú, podemos desmayar, podemos no poder movernos ante una situación que nos va a beneficiar. En el momento a lo mejor no nos damos cuenta, ujú, pero digamos, viene un asaltante, me quiere quitar algo,
mi vehículo, no sé, entrar a mi casa, mi bolsa, Ajá. y es mejor que me quede paralizada y flojita y cooperando, y pues llévese lo que se tenga que llevar, Ujú, a que yo me pongo a la defensiva y hasta a lo mejor me mata. ujú. Sí. Entonces es muy sabio nuestro organismo, ¿sí? Y a lo que te decía, en relación a el miedo puede ser algo en el presente, digo, que es lo más válido, es lo mejor, pero en ocasiones es algo que ya se vivió en el pasado o cuando estamos ya imaginándonos qué va a suceder en el futuro. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, el miedo siempre viene acompañado de incertidumbre, y más en estos tiempos. ¿Qué Así va a es. pasar? ¿Qué va a suceder? Dijeron esto aquí, dijeron esto en esta nota allá. Entonces, es parte de la vida. La única certeza de lo que podemos tener, yo le digo aquí a las personas que se están conectando, es a la muerte y a los cambios. Ujú, Porque la vida es de cambios. ujú. Desde el momento que tú ya estás en el vientre de la madre y naces, todos los días va a haber un cambio. A lo mejor no lo notas inmediatamente, Claro, pero no somos las mismas de cuando inició esta emergencia sanitaria ahorita. así es. Entonces, eso es lo único seguro, ¿sí? Sí. Entonces, el querer no tener esa incertidumbre, el querer controlarlo, pues te desfasa. Y ese miedo que empezó pequeñito, si no lo atiendes, si lo suprimes, se va a ir agrandando. Y Ujú, entonces ya no va a ser algo manejable. Digo, sí se puede, todo tiene solución, ¿sí? Pero no va a ser tan fácil ni ujú. con que yo me ponga a respirar y ya, no. Ya se va a tener que tomar una medida con un profesional que para que te dé el acompañamiento y las herramientas terapéuticas necesarias, Así es. Ese es el tema de ¿sí? las resistencias, ¿no, Jackie? Entre más te Efectivamente. resistes, más te duele. Más persiste. Resistes a la idea de los cambios, más doloroso. Resistes a la idea de que Sí. hay una pandemia, más te va a doler. Y sabes que también algo que me gustaría hacer énfasis es en, desde que somos pequeños tenemos el miedo, como lo dije anteriormente, pero de acuerdo a nuestro ciclo de vida, nuestro desarrollo evolutivo, son los miedos. Ujú. Por ejemplo, en un niño, pues es normal que tenga miedo a la oscuridad, miedo a que los padres lo abandonen porque todavía no tiene, bueno, de acuerdo a la edad, pero cuando es muy pequeñito, no desarrolla lo que es la permanencia del objeto, que bueno, ahorita no voy a profundizar en eso, pero es cuando el niño, así brevemente, sabe que aunque la mamá o el papá se retiren, no sabe que siguen ahí, entonces por eso llora y le da miedo. Ujú. Los niños cuando van a entrar a preescolar, es muy común que algunos lloran y hasta se le enganchan a la mamá y de la pierna, Sí, pero es evolutivo, o sea, lo va a superar. Aquí lo importante es cómo lo gestionan los padres, ¿sí? O sea, hay que exactamente. explicarle al niño lo que está sintiendo, lo que va a suceder, para darle contención y claridad. Y cuando ya evolucione en ese miedo, que ya lo enfrente, que lo supere, pues van a venir otros miedos, perdón, porque la vida está llena de miedos todos los días, ¿no? Simplemente yo ahorita decía, ay, qué miedo, no me voy a poder conectar, porque no le sé muy bien esta cosa. Ujú, Entonces, cuando somos adultos, es igual, yo puedo tener un miedo y mi angustia por esa amenaza, la reacción que tengo en mi cuerpo, de lo que vamos a hablar ahorita de cómo se manifiesta, ajá, pero también cómo lo manejo por cómo mi entorno me retroalimenta en cuestión de ese miedo. Digamos, si yo es más, tuve un paciente hace un ratito, me comentaba, cuando yo era niño tenía pesadillas y me daba miedo decirle a mis papás porque mi papá me hacía sentir como excluido, como incomprendido y como que algo no estaba bien en mí, ajá, ¿sí? sí. Entonces él dejó de platicarles a los papás lo que sentía, pero, o sea, se moría de miedo, literal casi, ¿no?
Sí, o sea, no hubo solución, sencillamente se lo No hubo cayó, solución. se lo tuvo que callar. Entonces, esa reacción de los papás lo avergonzaba, se sentía humillado. Herida de humillación. Ujú. Exacto, tú ya sabes de Sí, eso. Entonces vienes arrastrando esa situación, suprimes ese miedo, lo tratas de anestesiar porque todavía no es un miedo irracional, que ya es como una bola de nieve que se sale de control, que creció y creció pero, muchísimo. Ujú, pero va a crecer. ujú, Entonces, Nelson Mandela, me gusta una frase que él dice, la valentía no es la ausencia de miedo, ¿sí? El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista su miedo. ujú. ¿De qué Así forma lo es. vamos a conquistar? Pues cuando es pequeñito es lo deseable, ¿sí? Si Sí, si el miedo no es trascendente. sí. Y si va evolucionando, pues actuar en consecuencia. ¿De qué forma? Hablándolo, trabajándolo en una terapia, reconociéndolo y ver si el miedo que tengo es algo específico o no lo es. Porque ahora me voy a brincar a otra parte. Tú me dices si vamos bien. Ujú, Ese es el miedo del que ya hablé, del que sé hacia dónde va encaminado y ujú. es ligero, digamos, por Sí, ponerle esa palabra. sí. Pero cuando yo ya tengo un miedo en que no sé a qué le temo, pero me siento desesperada, me siento que quiero correr, que no encuentro mi lugar, que Ujú, siento que mi cuerpo se empieza a adormecer, que ujú. ya no puedo focalizar mi atención, que la garganta se me seca, que no puedo emitir palabra, ¿sí? Que pierdo la memoria, que ya no me concentro, que no puedo dormir. O sea, todo eso son estragos del miedo, pero Ujú. ya a un nivel mayor. Eso ya es ansiedad, pero Sí, en un nivel ya que está causándote un problema, ajá. Ya porque más todos hemos delicado. sentido ansiedad y no hay Sí. problema. Y es bueno, porque pues también te prepara para enfrentar la situación que tengas que enfrentar. Pero cuando ya es incapacitante, entonces esa ansiedad se genera por mí, lo que yo estoy pensando, ¿sí? Sí. Yo les diría aquí a las personas, cuando tengo manifestaciones de ansiedad y no sé a qué le tengo miedo, aterriza y ponte a ver. He estado considerando estas frases, son como un termómetro para identificar. Si cuando yo estoy pensando algo, cualquier situación, digo, ¿y sí? ¿Y qué tal qué? Y Ajá. no vaya a ser qué. Ujú, Esos tres cuestionamientos te van a ayudar a identificar a qué es a lo que sí le tienes miedo. ujú. Porque somos muy catastróficos, Sí, futuristas. sí. Ay, se trabó tu video, Jackie. Ya, ya. Como que Gente se ha trabó. muerto, o sea, eso no es, no está en duda. Ajá, así es. Pero es muy diferente a que yo, me pongo de ejemplo, tengo, digamos, una úlcera, no sé, algún problema médico y Algún tengo que acudir síntoma. Ajá, a algún síntoma, tengo que ir al hospital ajá, y empiezo a pensar, ¿y si en ese hospital atienden a puros de COVID y no me han dicho? ¿Y qué tal si el médico que me atiende ya está contagiado y no se ha dado cuenta? ajá. No, no vaya a ser que me contagie y si me tienen que intubar y yo tengo hijos pequeños y si me muero los voy a dejar huérfanos y qué van a hacer, o sea, y empiezo, o sea, existe la posibilidad, porque posibilidades hay miles, Infinitas, ajá, pero infinitas. probabilidades son pocas, Ujú, ¿sí? Entonces, cuando yo aterrizo esa parte, me pongo a pensar qué es lo que antecedió a esta situación que estoy sintiendo, puede ser que me dé cuenta qué es lo que me está detonando. Igual a veces el nivel de ansiedad ya es tan severo que no lo puedes identificar.
Tú sola no. pero Tú solo tal no, vez no. Ujú, no, necesitas de ayuda pues, de ujú. un especialista. Sí, sí. Pero lo que sí puede ayudar es tratar de respirar, conectar con tu presente, con tu aquí y el ahora, porque como estamos futurizando, hasta nuestra respiración se siente como demasiado Diferente. Ajá, coherente, ¿sí? sí. Entonces, mucho de lo que ayuda en el miedo, en cómo gestionar, si sea miedo normal, por decirlo así, o ansiedad, fobia o un ataque de pánico, que ahorita voy a hablar de eso, es concentrarme en lo que estoy haciendo. Porque hay pacientes que me comentan, es que sabes que yo hago un lugar y ya quisiera estar en el otro. Ujú, O sí. estoy comiendo y todavía no termino de comer y ya estoy pensando que voy a cenar. Ajá. Entonces, o sea, aterrízate, Ujú. no No, divagues tanto, ¿sí? así es. Y no digo, no sé si quieras tú comentar algo. Antes de que nos hables del tema de los ataques de pánico, que se me hace muy, muy pertinente, Jackie, porque está de moda, se está poniendo cada vez más frecuente. Sí, fíjate que definitivamente eso de estar divagando, ¿no? Estar como en esas líneas del tiempo, en el ayer, en el mañana, pero no ubicarte en el presente, yo creo que es la enfermedad de los tiempos. Sí, es como el punto Ujú, de origen de tantas cosas, porque ciertamente yo lo veo de repente conmigo, de repente con mis familias, con todo el mundo, no se diga con mis pacientes, pero eso sí, como a diferentes niveles, ¿no? Hay quienes lo hacemos a lo mejor de repente divagamos y, ay, no, ubícate, ¿no? Y te ubicas, pero hay otros que no pueden, ya no pueden ubicarse, están totalmente desfasados, perdidos en esas líneas del tiempo y el espacio porque se anclaron en el ayer. Están en una depresión terrible por lo que les pasó hace 20, 30 años y ahorita en estos exacto. tiempos se les está detonando por los efectos de la pandemia. O si no, están también las otras personas que están precisamente ancladas en el futuro que no ha pasado, llenas de miedos, de grandes expectativas, de gran incertidumbre, porque nadie sabe exactamente qué va a pasar. Entonces están colapsando, ¿sí? Las mentes Exacto. están colapsando porque no saben cómo gestionar lo que están sintiendo. Escuchaba yo el otro día en una conferencia que tomé, Jackie, que los niños que son violentados durante la infancia, que no tuvieron un hogar lo suficientemente estable, de adultos soportan menos el estrés, ¿sí? Porque todo es estrés. Realmente, si te fijas, Ujú, igual y tú y yo podemos estar como, tenemos un tiempo, entonces voy a dedicar este horario a la limpieza, ¿no? De mi casa, así tengas quien te ayude o no, pero tú tendrías que estar al pendiente. Entonces, eso te puede generar estrés. Salir de compras y que ves las filas, ¿no? Ahí en la caja. Eso te puede generar estrés. Todo. Pero la diferencia es que sea un estrés que tú puedas resolver rápido, ¿no? Que no te genere mayor cuestión y sigues tu camino, sigues adelante. Y en otras ocasiones será exacto. un estrés que te tumba. Sí, mañana voy a atender por segunda ocasión a un paciente que ya no podía ir a trabajar. No ha podido ir porque trae ese estrés, esa depresión, esa ansiedad tan fuerte que no se puede levantar. Y Entonces, es que, si ¿sabes hay qué? de casos a Ay, casos. perdón, Sí, sí, Jackie, perdón que te dime. interrumpí. No, no te preocupes, dime. El estrés es la palabra de moda, ¿sí? De Pero por sí, diríamos sí. que es un desajuste, ¿sí? Para ponerle otra palabra, porque ya todo el mundo, es estrés, ah, caray, pero ni sabes qué es estrés. O sea, es un desajuste que bioquímicamente te está afectando y por la situación que estés viviendo. Ajá. Cuando nuestro cuerpo tiene varias alarmas. El miedo, esa es la función, como les comenté. Entonces, cuando tú estás todo el tiempo alarma, imagínate, día y noche, Ujú, o sea, no hay descanso, que es la vagotonía en la noche, es cuando el cuerpo se tiene que reparar y estás día y noche con la alarma del desajuste, va a llegar ujú, un momento en que se va a estropear el aparato psíquico, ujú, ¿sí? Nuestra mente, nuestra emocionalidad, va a haber un impacto o un shock tan grande y la forma en que tú lo percibes, y más si no lo sabes gestionar, si lo vives dramáticamente, si es de ujú. forma inesperada y no lo has trabajado, no lo has hablado, va a tener un impacto en tu organismo.
desde la biología. Esto ya es desde la Sí, biología. así Entonces, es. ¿por qué crees que hay tanta gente que, digo, no quiero, no soy médico ni epidemióloga, pero que está muriendo y, o sea, ¿por qué no toda la gente de COVID se muere? Ujú. Porque es Para como lo empezar, gestionas, así es, ¿sí? para empezar. Entonces, yo diría que el COVID es amarillismo, o sea, sí existe, pero el miedo es el peor COVID que puede haber, porque es a todas las esferas y Sí, todos los niveles, sí, personal, laboral, escolar, financiero, o sea, ahorita ese es el tema en boga, sí. pero toda la vida hemos tenido algo que nos desestabiliza. Aquí también yo creo que es una situación que nos está perjudicando, es demasiada información y desinformación. Ujú, ¿Cuál es tu fuente confiable del saber? ujú, O sea, ¿es una fuente realmente sólida, ujú, veraz, que está preparada o es nada más porque lo dijo doña Petrita de la fondita? ujú. ¿Y sabes O qué, sea, Jackie? Déjame aquí aportar algo a propósito de lo uh-huh, que muy certeramente nos estás explicando. Deja tú de que lo dijo alguien. Los memes, ¿sí? Las imágenes estas de Facebook, sobre todo, que se comparten mucho, que no tienen autor. Y te dicen, todos los de la playa y todos los que ya están entubados en no sé qué ciudad. Yo dije, ¿quién? O sea, ¿quién está uh-huh, emitiendo esa información? Y entonces la gente se exacto, espanta, la gente se angustia, y si no estabas enfermo, tus defensas o todo lo que sea, la biología tiene que reaccionar a ese miedo, a esa angustia. Y si no te sentías mal, te empiezas a sentir mal. Y tantos que conozco, exacto. fíjate, tengo un paciente que viaja mucho, entonces de repente llega a su casa y cuando llega le dice a la esposa, ay, ¿qué crees? Se me hace que tengo COVID. Y él pues se espanta, ¿no? Imagínate, de por sí tenía mucho miedo. Y él me dice, yo tenía mucho miedo antes de que nos pasara eso. Entonces él se espantó, espantadísimo. La llevó y rápido le hizo una de esas pruebas. Él pagó en privado, no recuerdo cuánto, me dijo una buena lana, para que le dieran los resultados rapidísimo y salió positivo. Pero ella estuvo tranquila, ¿no? Ciertos síntomas leves, 3 días ya estaba bien y demás. Y él con la angustia y dijo, no, no voy a estar yo con esta angustia. Dice que le dolió el estómago, ¿no? Que de repente hasta se soltó del estómago y dijo, "Ah, no Sí, vaya a ser este otro síntoma". Pues fue corriendo a hacerse la prueba y salió negativo, ¿sí? Entonces dice, a partir uh-huh, de ahí se me quitó el miedo, porque entendí, dije, no es cierto, no es como nos lo han dicho, y aparte el miedo, de verdad es increíble cómo nos remueve uh-huh, tantas cosas. Digo, bendito Dios, él lo aprendió en su experiencia y fue inteligente, ¿no? Como para analizar lo que a ellos les ocurrió. Pero la gente ahorita sí, no está pensando, Jackie. Deja tú de que, ¿quién? Fulanito o fulanita publicó esto. No, con los memes se dejan llevar, los comparten sí, sin previamente pensar, sin verificar, sin, a ver, espérame, ¿esta imagen será válida? Hay imágenes donde han puesto a un presidente que ni siquiera coincide con el país, ¿sí? Pero no lo sabes hasta que tú investigas, hasta que tú te dedicas a averiguar un poquito, como que se trabó, ¿verdad? Hasta que te sí, dedicas a averiguar un poquito, a informarte si realmente esa persona existe, si es científico, si es presidente de tal país o si no. La gente no lo hace, exacto. ¿sí? Se dejan llevar y luego pues están llenos de miedos, miedos Y sabes, infundados. ¿sabes también qué pasa? Como con la incertidumbre, hay como huecos, por decirlo así, y hay un vacío al que no le encontramos una explicación. Entonces, si yo creo que eso que dijo fulanito de tal o el comunicador manganito de tal, aunque esté equivocado, pero yo creo que es real y que tiene cierto, yo de ahí me voy a agarrar, Sí, porque eso me va a dar sí, seguridad. sí, Entonces, mucho de lo que hay que trabajar con los miedos es, ¿qué me está diciendo mi miedo? ¿Sí? Es como si me hablara. O sea, dónde se gestó? En ocasiones aparentemente es ahorita, pero como te dije, viene de atrás o en qué interpretación le estoy dando yo. Si a mí me enseñaron que es tener miedo es de cobardes, entonces cuando sienta miedo voy a decir, no, soy una cobarde. Y yo misma me voy a estar sí, autodescalificando.
Entonces, Sí, perdón, descalificando. Y sí. así, y eso pasa, o sea, es falta de tener empatía. Necesitamos ser más empáticos, pero en lo positivo, no en la agresión, no en Y con reírnos del nosotros, ¿no, otro, en Jackie? la Con descalificación. nosotros mismos también, porque a veces no somos empáticos ni compasivos ni con nosotros. No se diga con los Exacto. demás. Siento miedo, pues trato de entender mi miedo, lo acepto, abrazo ese miedo y voy a ver qué voy a hacer. Si no puedo yo, voy a buscar la forma de solucionarlo. Pero esa Es autoexigencia, o sea, es como si tuviéramos una vara y nos estuviéramos dando con ella. autoflagelamos, ¿no? Nos autoflagelamos. Efectivamente. Y también algo Y- que es Sí, muy importante, hemos querido llenarnos de tantas cosas, hemos vivido en el afuera y no dentro de, o sí, sea, querer llenar esos miedos, por ejemplo, esas compras de pánico que hubieron ya ahora sé. que empezó esta situación, que se iban y compraban el papel de baño y todo, es porque hay miedo a la carencia. ¿Y Sí. de qué forma lo quiero yo solucionar? Pues desbordándome en la compra, pero esa carencia, si le rascamos un poquito más, hay que llenarla siendo empáticos con nosotros, siendo considerados, hablándonos con amor y viendo qué herida tenemos arrastrando. Ujú. No se va a llenar ni con el refrigerador lleno, ni con la camionetota allá afuera, ni con el viaje a Timbuktu, no sé. Ujú. O sea, digo, sí Así es. ayuda y qué padre, ¿no? Pero si lo puedes hacer, Claro. pero no es la solución. No, no lo Y es. fíjate, también yo escuché una persona que decía, tengo miedo separarme de mi esposo, Ajá. siendo que tiene miles de maltratos de parte del hombre. Ujú, Porque no sé, yo le pregunté, ¿y por qué? ujú. Porque no sé si voy a poder asumir la responsabilidad económica, pues, Ella sola, para mantener la familia. claro. Y dije, fíjate, tú estás poniendo tu poder personal en algo, Así es. ¿sí? Sí. Digo, no es fácil. Y tomar una decisión así, Nada lleva su sencilla. tiempo. Así es. Pero tu poder personal no depende ni de lo que ganes, ni de ni de lo que poseas. Y eso es parte de lo que se nos ha olvidado, en Totalmente. centrarnos en nuestros sentimientos, en nuestra valía. Ujú, ujú. Y en nuestras propias necesidades. Sabes también que es un tema bien delicado, Jackie. Ahí lo veo con las mujeres, ¿sí? Ese autoestima. Culturalmente, la autoestima que no tenemos las mujeres, ese poder que no nos enseñaron a sacar, ¿sí? No nos enseñaron a resolver, en su mayoría, no. Porque al contrario, oye, se está trabando otra vez. Al contrario, fue como una situación de tu niña en tu casa y tú con tus muñecas y pues ahí quédate, ¿no? Te esperas a que tu marido te resuelva todo. Y por otro lado está en el sentido de los hombres. A los hombres, ahorita que comentabas del miedo, de que ni siquiera lo aceptamos, pues los hombres menos. Porque imagínate a cuántos les decían, no llores, usted es muy hombre, usted es muy Culturalmente, la macho. exigencia. Sí, y entonces fíjate, el otro día yo analizaba una situación de mi papá, que igual y no la voy a explicar ciertamente porque luego ellos ven mis videos y no quiero como choquearlo, ¿no? Pero sí analicé Claro, cierta situación y dije, ¡ay, no inventes! O sea, mi papá tiene unas características muy bonitas, muy padres, muy sensible, una sensibilidad extraordinaria, educado en un pueblo de Michoacán, con un machismo que ya sabrás. Entonces imagínate los bloqueos que una persona así desarrolla. ¿Sí? Todos sus miedos y sus inseguridades, pero por otro lado, todo lo que él sentía, lo que percibía, su gran corazón, su supersensibilidad, un mundo espiritual tan rico, pero que pues nunca pudo, ¿no? Nunca pudo, nunca supo cómo empoderar, cómo gestionar o cómo incluso crecerlo, porque no tuvo los recursos. Entonces dije, ¿cuántos hombres como él andan por ahí, ¿no? O todavía ahorita, ¿cuántos jovencitos hay que no tienen manera como varones de ni siquiera aceptar que tienen miedo? Y desde ahí exacto. imagínate todo lo que implica. Es por eso que yo te comentaba que desde que son pequeños hay que validar.
a los niños en su miedo. Y no, no, ay, no, no existe el miedo, no, no, no te asustes. No, no, el monstruo no. O sea, no, Ajá, para él sí lo es. ajá, Hay que bajarle claro. su nivel de ansiedad, contenerlo, para que él, cuando ya de grande experimente una situación de miedo, no sea tan severo consigo. Así O es. sea, que se permita sentirlo, Para empezar. ¿sí? Sí, es que imagínate, Ujú, Jackie, si no te permites ni siquiera una sensación, una emoción, no lo vas a poder trabajar. No puedes sacarlo, no lo gestionas. Entonces, ¿qué pasa? Cada exacto. día más y más bloqueados, más y más tapados y luego un infarto, ya sabes, un cáncer. ¿Sí? ¿Cuánta gente con tantas enfermedades crónicas porque no tuvieron manera de resolverlas? ¿Sí? No hay quien Sí, pare esa fíjate que, situación. por ejemplo, hablando ya desde las enfermedades, pues van a salir de alguna manera, se van a manifestar. Sí, El miedo, sí. así brevemente, porque es muy largo y extenso el tema, el miedo a morir que se está ahorita experimentando. Se colapsan los pulmones desde la bio porque el órgano, o sea, la respiración es lo que te mantiene con vida. Vivo. Así es. Entonces, ajá, si siento que voy a morir o tengo miedo a que alguien de mi gente muera, Muera. los alvéolos pulmonares se activan. Ujú, Tú ya sabes también de eso, ujú. y te van a terminar entubando o te llega la calaca, no lo Así sé, es. Así es. ¿sí? Entonces, la forma en que lo gestiones va a ser la diferencia y la percepción que tú tengas de ese miedo en la enfermedad o en el órgano que te va a afectar. Ujú, Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que le está afectando el hígado, ujú, ujú. ¿sí? Sí. Porque hay miedo a la La carencia carencia. económica. Ujú. No vaya a ser que nos muramos de hambre, ¿no? O que alguien se Exacto, me muera de hambre. Así es. ¿sí? Y así digo, y el miedo a lo conocido, a lo desconocido, pues te activa retinas, cuerpos vítreos, digo, diferentes órganos. Ya sé. Quiero agregarte Entonces, algo, Jackie, aquí si me sí, permites. ujú, Fíjate que he claro, observado y también nos pasó en la familia. Si un familiar era diagnosticado con COVID y luego tú le decías que otro también, y luego le decías, ¿qué crees? El otro ya se murió. Al día siguiente este familiar amanecía peor. ¿Sí? Por lo que nos estás explicando. O sea, miedo a que o me muero yo o se muere el otro. Entonces, qué imprudencia tan grande en estos días que alguien le hable por teléfono al que sabe que tiene COVID, ¿no? O lo visite o lo que sea, y que se ponga a decirle cosas como que, ay, pobre de ti, cuídate mucho porque fulanito ya se murió y la otra ya se murió y por allá se murió. ¿Qué es eso? ¿Sí? Hemos sido bien imprudentes. Entonces, exacto. es increíble, es asombroso de verdad cuando tú te pones a observar cómo reacciona la gente ante el miedo. Hablando en Ujú, específico de este punto, ¿no? Que nos estás tratando. claro, Sí. sí, sí, sí. Además, parte de los estragos también que me gustaría retomar es a nivel cognitivo, o sea, se te puede olvidar todo, Sí, ¿sí? sí, Sientes que no eres capaz de sobrellevar determinada situación, siendo que dices, pero si yo antes aprendía o podía resolver de esta forma y ahorita, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿Se me secó el seso o qué? ya sé. Oye, ¿Sí? ¿me dejas Entonces, contarte una pequeña anécdota? De ahorita que mencionas claro, ese punto me acordé. Cuando yo estaba en sexto de primaria, bueno, yo era muy buena para declamar y todo eso, y pues los maestros siempre, no tú, y tú declama, y la pastorela, tú dices. Entonces me preparaban y demás. Y me acuerdo que me preparó esa maestra para una poesía, y entonces en medio del acto académico, ya sabes, ¿no? Todos reunidos y los maestros y demás, y yo iba a declamar. Y yo me sabía perfectamente la poesía porque tenía muy buena memoria. Bueno, por fortuna creo que todavía tengo muy buena memoria. Me pongo con el micrófono, Jackie, y se me olvidó todo. O sea, me bloqueé, ¿sí? Porque me acuerdo te que yo dio pánico. vino toda esa gente y dije, ay, se me olvidó todo, completamente todo. Ni una palabra me pude acordar, nada. Y se terminó todo el evento y demás, y la maestra me acuerdo que se acercó y me dijo, ¿qué te pasó? No, pero así como extrañada, ¿no? Porque a ti nunca se te olvida. ¿Qué te pasó? Y yo, no sé. Y yo me sentía terrible y demás.
Durante años, me acuerdo, nunca se me olvidó esa poesía. Yo me la sabía perfectamente, pero en ese momento el miedo me bloqueó. Totalmente. Sí, sí, Efectivamente. sí. Así Sí, por pasa. eso te digo, puede ser tu aliado o puede ser tu peor enemigo. Y como Así dicen, es. a tu enemigo hay que conocerlo para vencerlo. Entonces, si Así tú es. sabes Si no, que te ¿cómo? está provocando, ¿cómo lo vas a enfrentar? Hay un filósofo, pero no recuerdo ahorita Así el es. nombre, Kirk, no recuerdo el apellido, o bueno, cómo se conoce, en el que él dice, el miedo, cuando tú lo enfrentas, te produce ansiedad, Sí, pero si no lo enfrentas, te pierdes. sí, Entonces, aquí hay dos premisas, o sea, prefieres vivir con miedo y perderte, no ser tú, no volver a sentir igual, no volver a dormir igual, no volver a pensar a lo que eras antes, o pues agarras todos los recursos que tengas, porque todos los tenemos, sí. ¿sí? Y si no, para eso hay gente Si no, experta. búscalos, claro. Desarróllalos. Adelante, Ujú. Así es. Ay, ¿sí ¿sí? me escuchas? Hubo una Sí, interrupción. no, Ok. ya, Ah, ya. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como que está fallando Sí. mucho, No, es ¿sí? que sabes que me entró una llamada y como estoy en el celular, pero ya la rechacé. Fue por eso que se trabó un poquito. Ujú. Entonces, como para ir, no sé cómo estemos de tiempo, tú eres la que sabe, eres Vamos bien, experta en eso. unos minutitos más. Todavía alcanzamos a abordar. Ah, ¿sabes qué, Jackie? Para que no se nos olvide, lo de los ataques de pánico, por favor. Ay, se está trabando. ¿Me Bueno, escuchas? Lo de los ataques sí, de pánico, que está muy bueno, de moda, súper de los moda. ataques de pánico te dan de forma inesperada, Ujú, ¿sí? Y te sí, duran varios minutos. ujú, Ahí hay un pensamiento porque se siente, bueno, yo nunca he experimentado en lo personal uno, pero mis pacientes o gente alrededor de mí que lo han experimentado, ujú, manifiestan, sienten que el corazón se les va a salir, ujú, ¿sí? Sienten que les va a dar un infarto, hay sudoración, hay pérdida de conciencia. Hay gente que hasta le habla a sus familiares y se empiezan a despedir porque se sienten con un peligro inminente, pero te ujú, llega de un de repente. Puedes estar bien y de un de repente te sientes así. No es como ujú. en la ansiedad, que tienes episodios que ya de alguna manera vas identificando. Dices, hoy ya estoy sintiéndome otra vez mal, ya estoy. No, en el ataque de pánico llega sin avisar. De repente, sí. ¿Sí? Y es tan dramático que se te pueden activar pues muchas cosas desde la biología, Ujú, ¿sí? Y también las fobias. Las fobias, o sea, yo nomás quise como para que la gente pueda diferenciar lo que es una cosa de otra. Es sí. cuando tú depositas tu miedo en un objeto o en una situación, Ujú, ¿sí? Y el miedo que le tienes es desproporcionado a lo ujú, que es ese objeto. Digamos, ujú. un ejemplo, estuvieron entrevistando ay, ¿cómo se llama? Es un actor que es muy simpático, buenísimo, de color, Will Smith, Ah, Will. Ujú, ¿sí? Pues él sí, ha hecho infinidad de películas y es sí. muy buen actor y bueno, a mí me encanta el hombre. Este, y la conductora que lo estaba entrevistando sacó un ratón de peluche. Ujú. Sabía que él tenía fobia a los ratones. Ay, qué mala. Se puso súper mal, lo que le Qué sigue. feo. Sí. Y ella estaba riéndose y todos los del staff, y, o sea, y él le decía, por favor, quítalo. Ujú, Y todo el mundo le decía, pero ¿cómo es posible tú que en las películas hasta te arriesgas y haces malabares ujú, de mil cosas ujú. le tienes miedo a esto que ni siquiera es inanimado, es de peluche, ¿sí? Entonces, eso es como para ejemplificar de, ¿Qué es pues, una a lo fobia? mejor ajá, Ujú. para ti no tiene, ay, pues, qué raro, o sea, no hay, es desmedido su Así miedo, es. pero Ujú, es en el inconsciente, que es donde hay que trabajar,
qué fue lo que le generó esa situación, con Ujú. qué lo está asociando esa persona, ese miedo, o qué le detonó y quedó en la impronta de su mente y le está llevando a esa situación. Así es. Por eso es desproporcionado, ¿verdad? Porque para ti puede ser Exacto, súper terrorífico y yo lo veo y me río. Digo, pero ¿de qué te exacto. asustas? Ay, Ujú. no inventes, si es de Así peluche, ¿qué es. te va a hacer? Y casi casi se lo avienta. No, el hombre sí se le veía pálido, que ese es otro Aterrado. también de los estragos. Sí. Tu, Tu o sea, semblante, tu tono de tu piel, semblante, todo. todo cambia. se- Ujú, ujú. ¿Sí? Y Así también es. algo que me gustaría mencionar, cuando hubo una situación anterior y te está detonando, es porque hay un trastorno de estrés postraumático, Ujú. ¿sí? Sí. Que es parte también de los miedos. Es como una secuela de una situación que ¿Qué experimentaste tú o viviste? alguien cercano a ti, Ujú, pero sin que ya no existe, pero hay algo que es un estímulo que te hace recordar o revivir los flashbacks al movimiento en que se originó esa situación. ujú. Así es. Que también Jackie puede ser de la mamá. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando es en el embarazo? Que entonces nace el bebé Exacto. así y dices, pero ¿por qué? ¿Cómo un bebé? No es del bebé, es de la mamá. De la madre, el Ujú, proyecto sentido, ¿no? O ujú, sea, todo lo que tú nos habías explicado en el curso. ujú. Proyecto sentido, todo lo que se vivió durante el embarazo y que entonces el niño, la niña nace ya con una situación a resolver, con un miedo extraordinario, un miedo a los ruidos, miedo puede ser a los perros, a los gatos, yo que sé, cualquier cosa, pero no es del bebé, era de mamá, mamá durante el embarazo. Ay, Jackie, se está trabando la transmisión. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, Jackie, se estaba trabando. ya, aquí estoy. Ok, muy bien. Sí, qué bueno que nos Sí. haces esa distinción. Sí, exactamente. ¿Cuándo es el ataque de pánico, esa crisis, y cuándo es la fobia? Que también ahorita hay muchas Ujú. personas que padecen esa fobia y luego alguien los ve y dice, "Ah, estás loco, estás loca", y también son como incomprendidos, ¿no? Como personas que no logran a alguien que los entienda y que los pueda ver con otra mirada, ¿no? Con esos ojos de, espérame, ese es un problema, esa es una dificultad que tendrías que resolver. No es que estés loca o que seas Exacto. payasa, nada más. Efectivamente. ¿Y sabes qué? Hay fobias que a lo mejor puedes evitarlas, porque pues al ratón, o sea, ahorita ya ver un ratón no es tan fácil como hace años, ¿no? Bueno, Ya, sí, ajá, entonces, no lo hablas y también si no lo hablas y no lo trabajas, va a crecer y esa fobia se va a dirigir a otra cosa, no nada más al ratón, sino a otra cosa. Va ajá, creciendo, se va sí, expandiendo. Es por eso sí. que hago énfasis en esto para que la gente, si está pasando por una situación así, cualquiera que sea, pues busque ayuda. Sí Sí. se puede. O sea, todo tiene solución, Todo se puede ¿sí? resolver. Así es. Y también estar muy alertas de tus pensamientos. ¿Qué pensaste y qué sentiste previo a determinada situación? Y lo que te comenté, y sí, y qué tal qué, y no vaya a ser qué, Ujú, ¿sí? Estar como muy ujú. atentos a si nuestro diálogo interno lleva pues esas palabras o algo similar, pero que tenga encaminado al catastrofismo. Ujú, así es. Y a partir de ahí yo me puedo dar idea, ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? Exacto, ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy también tratando de atraer? Gracias, Mimi, exacto. Pelayo, a todos los que se conectaron, que nos están acompañando, nos dicen que es un excelente tema. Sí, es que ciertamente, sí, Jackie, por eso te decía, a mí se me ocurrió del miedo con Jackie, porque pues estás muy en mi onda, ¿no? Como en las ondas que ambas trabajamos. Aunque tú eres Sí, psicóloga, yo no, yo manejo más bien terapias alternativas, pero sí coincidimos mucho en este tipo de pero temas. buenísimas, Sí, y buenísimas. sabemos que la gente ahorita tiene mucha necesidad de que les den esos recursos para entender, mínimo comprender, ¿sí? Porque hay gente que Ujú. piensa, ay, me estoy volviendo loco, pero creo que soy yo, ¿no? Fíjate que estoy atendiendo a un chico de 30 y tantos años, él vive en California, lo atiendo por videollamada
con pura hipnoterapia a través de videollamada. Y yo decía, ay, Ujú. pobre hombre, ¿cómo ha podido vivir así durante todos estos años, ¿no? Porque le ha ido acumulando, ¿no? Miedo, tras trauma, tras estrés, tras todo lo demás, más lo de la pandemia. Y entonces me decía, yo creí que nada más yo me estaba volviendo loco. Creí que nada más yo vivía así. Sí, le digo, no, o sea, si tú supieras, ¿no? Hay tanta gente que de verdad piensa que se está volviendo loca y se siente rara. Entonces es bueno que les expliquemos que esto le está pasando a muchas personas alrededor del mundo, ni siquiera de nuestro país nada más, ¿sale? Y que entonces todo tiene solución ciertamente. Si tú no lo puedes gestionar, si ustedes solitos no pueden, busquen ayuda. Siempre habrá alguien, Sí, siempre habrá maneras. fíjate que la Organización Mundial de la Salud ha autorizado a más de 200 técnicas terapéuticas Ajá, que pueden abordar todo este tipo de situaciones. Hipnosis, logoterapia, gestal, bueno, son infinidad, ¿no? muchas, Son sí, muchísimas. muchas. Entonces, es cuestión de que la persona con la que se sienta más cómoda, ¿sí? La que le favorezca más. Sí, Pero de que hay herramientas, las hay. sí, Y no tienes por qué autocastigarte y vivir de esa forma. así es. O sea, superar el miedo es libertad. Y recuperar tu vida, Jackie. Sí, porque le Ujú. digo a este chico, ayer precisamente en un mensajito le dije, recuperas tu vida, a partir de hoy tu vida es otra. Vas a poder vivir en plenitud, como estamos llamados a vivir todos. Nadie tiene por qué vivir sufriendo y llorando y arrastrando tantas penas y tanta loquera, ¿no? Todos esos pensamientos que dices, hoy me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca, no tiene por qué ser así. No, 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 no. Es la desinformación, Ay, sí. ¿sí? Sí, 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 sobre todo. Para eso hacemos estas transmisiones, para eso yo me estoy esmerando un poquito en informarles, ahora que se me ocurrió, pues invitar a ciertas personas para que les hablen de ciertos temas que yo sé que les sirven. A partir de eso, ya cada quien decide. Yo puedo solito, qué bueno. No puedo y necesito terapia, búscala, ¿sí? O a lo mejor yo no la estoy pasando mal, pero sé de alguien que sí. Entonces le comparto el video, le mando las palabras y alguien lo va a necesitar y alguien lo va a aprovechar. Gracias, Juan Carlos. De todas formas, ya casi terminamos y va a quedar grabado por si lo quieren ver de nuevo o lo quieren compartir. ¿Sale? Entonces, para ir terminando, Jackie, pues yo nada más te quiero agradecer. Ya casi llevamos una hora transmitiendo. Creo que fue un Ya qué tema muy rápido. rico. Ya sé, es que fue un tema muy rico. Y creo que Me brevemente, falta pero muchísimo, pero abordamos, pues es que es muy amplio, muy, muy mm, extenso. Brevemente, pero tratamos de abordar como ciertos puntos claves y muy importantes para lo que todos estamos pasando. Entonces, pues yo desde las terapias alternativas y desde mi experiencia personal les aconsejo que enfrenten sus miedos. No es fácil, ¿sí? No es nada sencillo mirar a qué le tienes tanto miedo y tanto pánico, pero una vez que lo haces, la buena noticia es que lo superas. Te quitas mucho miedo, mucho estrés, mucha ansiedad, a lo mejor hasta depresión, porque todo va un poquito de la mano. Y a partir de eso te recuperas, recuperas tu propia vida y vives con un poquito más o con mucha más plenitud, que es lo que todos necesitamos en este momento. Gracias, Alexa. Se dice que le encantó la transmisión. Qué bueno, qué maravilla. Igual muchas ahorita gracias. trato de dejarlo grabado para que lo vuelvan a ver o lo compartan. Jackie, ¿con algo que te quieras despedir también de todos nosotros? Pues nada más agradecerte por esta oportunidad. Digo, como te dije, estoy en pañales en esto, así que espero haberlo hecho bien. Y pues Excelente. Palomita, señorita. Muy bien. decirle a toda la gente que de ellos, así como el agua nos falta en nuestro... Hoy se está trabando. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escuché bien. De repente se trabó otra vez un poquito. ¿Sí? Sí, Entonces, ciertamente. es, no puedes vivir sin agua. Y el miedo, pues, es una alarma, una alerta que te está poniendo, te está protegiendo, Nada más. Ahora sí que no le ¿sí? tengamos miedo al miedo, Al ¿verdad? miedo, exactamente. Ya Y pues está. yo creo que una técnica que puede ayudarles mucho también es escribir.
O sea, si no tienes los recursos para ahorita acudir a una terapia, a un acompañamiento terapéutico, lo que tengas, ¿sí? El arte, a mí me gusta pintar, o sea, Ay, puedes sí. plasmar a través de la pintura o del dibujo o de tejer o de lo que tú creas, ahí también estás, pues, proyectando parte de ese miedo, Ujú, lo estás ujú. desplazando y va a ser más fácil gestionarlo. Así Es es. con la escritura, la lectura, bailando, o sea, hay infinidad de recursos. De La cosa opciones, es así es. animarse. Ah, Como por te dije, cierto, sí. posibilidades hay muchas. Ya sé. Por cierto, Jackie, comparte en tu cuenta algunas de tus imágenes, porque sí pinta muy bonito Jackie, sí, para que los podamos compartir, para que Gracias. vean su arte también. Y por otro lado, el miércoles, si mal no recuerdo, quedé con Aimee, Jackie. Con ella Ujú, voy a dar un sí, tema acerca de la escritura terapéutica, precisamente. Sí, muy mira, nos enriquecedor. Y es invocaste. buenísima, Sí, va a es estar padre, va a buenísima. estar padrísimo. Va a estar muy padre. Entonces, para que se conecten y también les podamos hablar desde el punto de vista de escritoras. Y esto, ¿no? La parte que tú nos dices, Jackie, de cómo a través de escribir te puedes desahogar y funciona excelentemente. Exacto. Fue un Sí. placer, Pues amiga, te nuevamente te agradezco agradezco mucho. muchísimo. Al contrario, fue un placer y fue un honor. Yo sabía que iba a ser una charla muy rica. La verdad estuvo mejor de lo que yo creía. Gracias por Ah, todo y que gracias. no sea la última vez. Oye, luego nos volvemos a conectar. Ahora que quede ahí grabado el video, igual nos ponen en los comentarios un mensajito si quieren que abordemos algún tema, que sigamos hablando de esto del miedo, de las crisis de ansiedad, de la depresión, Jackie. Estaría padre que luego Exacto. nos ponemos de acuerdo para un Ah, tema claro que exclusivo sí. de la depresión, porque también está súper, súper de moda, Hay muchísimo. lamentablemente. Ya sé. Sí, es una de las causas de que ahorita la mayoría de la población Ay, sí. está viviendo, desgraciadamente. Lamentablemente. Entonces, mira, ya nos están pidiendo. Jorge Silva dice que excelente tema, que ojalá pudiéramos seguir transmitiendo. Sí, nos ponemos de acuerdo para ver si les abordamos un tema de depresión o algo así. ¿Sale? Claro que sí, Entonces, con un mucho honor. gusto. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Se quedaron durante toda la transmisión. E igual, nos volvemos a ver, Jackie. Nos volvemos a conectar. Ya le Claro que sí, hallamos, estamos en ya le contacto. hallaste cómo. Gracias a toda la ¿Sale? gente linda que nos hizo favor de conectarse. Gracias. Que tengan todos linda tarde. Gracias, Jackie. Un abrazo. Hasta luego, Bye bye. igualmente. Bye.